charla, yo le pregunto al profesor, ¿qué se puede hablar? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede afirmar? Y él miente. O sea, no hay nada que decir, simplemente esperar que haya misericordia. Esa es la expresión pero claro, nosotros vamos a ser un poco más exigentes y vamos a intentar hablar un poco de una perspectiva reconstructiva de la filosofía. Porque así como hay reacciones o hay posiciones en contra de la filosofía, hay también otras posibilidades de buscar una filosofía que sea seguidora del pensamiento occidental, de la tradición occidental, y también una filosofía que, además de pensar dentro de un contexto europeo o norteamericano, puede pensar también en un contexto latinoamericano. ¿Entendeu? La filosofía tiene un lugar, o entonces nos vamos y vamos a sostener la idea de que la filosofía ya acabó. Pero claro, hay un dato, y los datos a veces indican situaciones bastante preocupantes. Por ejemplo, donde yo hice el doctorado en Castellón de la Plana, cerca de Valencia, no hay filosofía, pero hay un curso de humanidades. Y no hay estudiantes de humanidades. Está se acabando realmente la práctica de estudiantes de universidad. Si yo hablo de Brasil, en los años 80 hemos luchado mucho, cuando yo era estudiante, para que la filosofía volviera a la enseñanza media. Y hemos conseguido, pero ahora, en los últimos 4 o 5 años, los últimos 2, digamos, la filosofía y la sociología desaparecen del currículum de la enseñanza media. El único país sudamericano que mantuvo la filosofía de la enseñanza media ha sido Uruguay, que ha sostenido durante ya varias décadas, y durante la dictadura sudamericana de Uruguay, igual los militares han mantenido la filosofía de la enseñanza. Entonces, vivimos contextos bastante raros, extraños y al mismo tiempo bastante animadores. ¿Por qué? Porque también si hablamos los últimos 50 años, hemos tenido en la filosofía europea, norteamericana y también latinoamericana movimientos muy significativos. Pensadores muy estupendos o pensadores que han intentado superar y han intentado mostrar que la filosofía tiene un lugar, un sitio, un papel, una misión. No sé si esa es la palabra correcta, pero ahí ya vamos a Rodrigo con su filosofía de religión, un poco de misionero, ¿no? Pero también hay un cierto sentido de decirnos que nosotros somos los misioneros de una filosofía comprometida. Porque el misionero es el que defiende una idea, pero no en el sentido religioso, dogmático, pero en el sentido práctico de la vida. Entonces yo voy a empezar aquí con una obra de Habermas, que en lo original es Nach Metaphysis II, que Habermas tiene el pensamiento postmetafísico, y en 2011 publica Pensamiento postmetafísico II. Y en español, los españoles han traducido como Mundo de la Vida, Política y Religión. En este texto, Habermas dice así, que nosotros experimentamos performativamente como sujetos vivientes y personados en realizaciones vitales orgánicas, o sea, una filosofía encarnada, una filosofía que está comprometida con los sujetos socializados en sus relaciones y prácticas sociales. Y aquí me parece que viene un dato bastante importante para pensar un poco esta idea, y a veces tengo que empezar hablando partiendo desde el punto de vista de que lo que se extrae de esta fórmula no puede mirarse como uno mira el cielo estrellado por encima de nosotros, ni como verdad vinculante en la confianza que uno deposita en la palabra de Dios. Filosofía no es simplemente contemplación.
Y ahí, claro, si uno va un poco más lejos, ya sabe que hay un poco de crítica a un platonismo y a un neoplatonismo típico aquí del mundo de las ideas, o de un dogmatismo religioso que hoy día se hace presente en esos discursos neopentecostales, en esos extremismos, sean islámicos, sean cristianos, y esas iglesias que están ahí. Y como a menudo yo tengo alumnos, estudiantes de grado, de posgrado, que dicen, mira, profesor, solo la Biblia tiene razón. Y no es una vez, no es dos, no es tres. Tres veces que me parece. Entonces, yo voy a empezar aquí y vamos a empezar un poco la idea de que la pregunta si es posible fundamentar un punto de vista moral. El día de hoy. O sea, aquí hay, en este libro aquí, Conciencia Moral y Acción Comunicativa, hay un apartado 3, Ética de Discursos y sus Fundamentos en la Teoría de la Acción, página 98 a 134, que empieza con la idea de que hay un déficit, la filosofía del siglo XX sufre de un déficit de fundamentación. Incluso la teoría crítica frankfurtiana, de Adorno, de Horkheimer, también hay una acusación de que ellos tienen un planteamiento crítico, radical. Marcuse tiene unos textos que los conseguí ahora, hace 2 años en España, de la que llama de una filosofía radical, de una crítica radical. En sus conversaciones con Habermas, hay varios autores ahí. Entonces, la teoría crítica como tal también sufre de un déficit de fundamentación y otros también. Entonces, necesidad de justificación del punto de vista moral. Pero también cuidado de la ciencia, porque hoy día vivimos un negacionismo, por ejemplo, nosotros ahí en Brasil, tremendo. Que cuando viene la pandemia, el propio señor presidente dice, mira, la ciencia no tiene nada que decir. La ciencia es nula, la ciencia no sirve para nada. Y vamos a por Dios, o vamos por la religión, o vamos por la Biblia, y ya está. Entonces, muchas veces el señor presidente, algunos ministros vienen con la Biblia y hacen así, mira. ¿Entienden? No, que eso significa romper con los vínculos fundantes que las religiones tienen. Pero religión desde el ámbito de lo sagrado y no religión como comercio o como ideología. Eso tenemos que distinguir, no voy a entrar en ese tema. Y la pregunta, principios válidos para todos. ¿Será que podemos plantear? Y aquí vamos a un diálogo entre 4 actores, pero 3 interesan. El escepticista, el cognitivista y Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. En un seminario como este, encontraríamos aquí 4 actores, participantes, y preguntaríamos así en un debate, no solo exposición como lo hago yo, pero tendríamos que tener 4. Uno defiende el punto de vista escéptico, otro defiende el punto de vista cognitivista, y otro podría ser Habermas o Appel, ya está fallecido, pero vamos a crear un poco esta discusión. Y aquí voy a lo que hablaba antes. Como escepticistas son los negacionistas. Y creo que negacionista no es solo en Brasil, pero en Brasil es una referencia muy mala para ese negacionismo. La ciencia no vale, la democracia ya no representa nada, la política es mala, los políticos son todos corruptos. Esa manera de decir que nada sirve, nada vale, nada es bueno, nada ayuda, todo. Todo el negacionismo no es solo un negacionismo científico ante la ciencia, o un modelo de ciencia también, debe ser un poco más sencillo. Pero también ante la política, la democracia
e incluso ante la filosofía. Vale. Yo voy a arriesgar un poco más y aquí me atrevo a decir que los nihilistas también son un poco negacionistas. ¿No? Vale, eso podemos, algunos postmodernos también. Y del otro lado, un cognitivista, un científico, investigador, empirista, con base en la autorreferencia del sujeto conocer. Por el momento vamos a escuchar estos dos. Después podemos profundizar un poco más. ¿Qué dice el escéptico? ¿Qué dice el negacionista? No hay proposiciones universales. Nada es universal. Es imposible afirmar algo como válido para todos. Incluso la crítica. La crítica no sirve. Y ahí llegamos al momento del término post-verdad. Que todo es verdad, nada es verdad. Ya han oído hablar de la post-verdad, ¿no? Sus ingleses han inventado esas cosas y nosotros pillamos y de repente entendemos que hay algo que tiene sentido por detrás de todo. El cognitivista dice, mira, no es exactamente así. Porque yo, el cogito, yo pienso, Descartes, Kant, por ahí, yo puedo comprobar empíricamente que algunas proposiciones son universales. Como por ejemplo, una ley de la física que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, el mismo tiempo, el mismo lugar, etc. Bueno, aquí hay una cosa que se puede comprobar empíricamente de que eso es verdadero. ¿Ok? Bueno, ahí empieza a hablar Apple, pero Apple es muy humilde, muy sencillo. Mira, hay posibilidades de una fundamentación de tipo trascendental. Y Habermas dice, mira, Apple, calma. Yo defiendo que U y el principio de la fundamentación universal de tipo pragmático me sirve para una fundamentación del punto de vista moral. Bueno, aquí ya hay 4 distinciones y aparecen 2 distinciones. Habermas, que los dos son de la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, y a partir de los años 60 intentan defender la tesis de que es posible una fundamentación universal al punto de vista moral. Habermas, la pragmática trascendental, Apple, la pragmática universal. Para hablarlo así en términos muy cortitos. Aquí hay una idea de una metafísica un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque lo que Apple defiende como una fundamentación es que una vez llegado al consenso, a un principio, este principio difícilmente cambia y tiene una fuerza de trascendentalidad mucho más potente. Habermas dice, mira, cálmate. El principio U es siempre revisable. Apple dice, no, eso no me sirve. Y Habermas dice, eso me sirve. Entonces, el carácter de fundamentación del punto de vista moral de Habermas significa un trascendentalismo débil o una idea de casi trascendentalidad, pero no es permanente. ¿Ok? Bueno, tenemos ahí los 4, vamos a profundizar un poco. ¿Cuál es el problema del escéptico, del escepticismo? La contradicción performativa. O sea, yo afirmo que no hay proposiciones universales. Pero ojo, cuando yo digo, hay por lo menos no hay proposiciones universales,
hay por lo menos una proposición universal. ¿Cuál? Yo digo que no hay proposición universal. Esa es una. Y ahí miramos, podemos ir a Foucault, podemos ir a Giovanni Baccio, podemos ir a otros ahí también. Porque cuando Foucault dice que la cuestión es micro, la microfísica del poder, él se reduce todo al mundo micro. Y el mundo micro es pura, a veces se queda en una subjetividad restrita al punto de vista de un ego, se piensa a sí mismo desde un campo micro. Entonces yo, como estoy en la facultad de educación también, doy clases, cuando vienen esos tipos, sí, no son malos, son gente buena, él diga, mira, yo pienso la clase y la docencia como intersubjetividad. Ah, no, pero ¿cómo? No, pero no. Tú te quedas solo en clase. El mundo es micro, no. Hay momentos que no, es así. Entonces, ahí se monta una discusión bastante interesante, pero que algunos Foucaultianos se quedan sin saber cómo moverse. Ah, historia de sexualidad, el segundo momento de Foucault. Todo es sexualidad, todo es cuerpo, ¿no? Claro. Hay cosas que son así. Claro, lo peor que algunas veces llego y digo, Foucault tiene un texto al final de su vida que es que se les Lumière. Y cuando dice, mira, yo ahora tengo que revisar todo mi pensamiento, reescribirlo todo, pero son 40.000 folios. ¿A ver? Bueno, ahí viene el cognitivista en su momento y dice el siguiente: yo puedo comprobar mi existencia. Yo existo. Yo pienso, por tanto, existo. O yo pienso y tengo dudas. Yo puedo comprobar eso, fenómenos. Yo existo aquí ahora. Ok, entonces ahí ya estamos entrando un poco en esa discusión de la performative Widerspruch. La traducción en castellano o español, yo como he vivido en España suelo decirlo a menudo castellano, porque hay 4 idiomas en España y los catalanes, como yo he vivido cerca de Valencia y somos más catalanes ahí, cuando uno dice yo hablo español, dicen, español no existe. Pues, ¿vale? Y en portugués, contradición performativa. Típica de los escepticistas, de los negacionistas. Yo quiero meterle caña a los negacionistas. Yo soy nihilistas. Yo no existo. Bueno, ¿cuál es el problema de la contradicción performativa? De que tú hablas, contradice lo que tú estás haciendo. Si yo vengo aquí y digo a vosotros, mira, hoy yo no estoy hablando castellano. Bueno, si yo digo, estoy hablando un castellano que es más portuñol, bueno, vale. Pero el ejemplo de la contradicción performativa, y aquí le sirve a Laura que por la madrugada su madre le prepara una tarta, una cosa de cumpleaños para el mediodía, y a las 5 de la mañana Laura viene despacito aquí, se va a la nevera a mirar la tarta, y su madre le grita desde su habitación, Laura, ¿quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? Y Laura dice, no, aquí no hay nada. Típico de la contradicción performativa. Yo no creo. Vaya que Descartes tiene las tesis de comprobación de Dios, bueno, es una cuestión racional, pero ya él habla de Laura, dice a su mamá que, bueno, si Laura está ahí en la nevera pillando la tarta, los dositos, el zumo para su cumpleaños, está, mira, tenía hambre. El habla contradice la acción, que es el problema del negacionista, de toda la gente ahí. Y es interesante porque cuando llegaron las vacunas de Brasil, el presidente llega, mira,
eso no sirve para nada, pero él se va a vacunar. O se habría vacunado, por lo menos. ¿Entiendes? Entonces nosotros estamos con la filosofía ante un desafío así bastante bueno, bastante interesante, para hacer teoría crítica y de la teoría crítica ver si se consigue ser propositivo, desde el campo de vista moral, religioso, filosófico, y también darle una credibilidad a la democracia, a la política, a las instituciones, porque si nosotros negamos todo, si no creemos en nada, nos quedamos sin referencias para reconstruir una sociedad más justa, más democrática, más participativa. Entonces, el científico, investigador, empirista, con base en su autorreferencia, tiene un problema que es el problema que como yo pienso, yo pienso y yo puedo conocer infinito, no hay límite para el conocimiento, entonces yo puedo también decidir qué hacer. En la referencia sujeto-objeto. Ese es un problema para el punto de vista moral. ¿Por qué? Hay cosas o hay fenómenos que no son mensurables por el conocimiento. Por ejemplo, el amor, o la democracia, o el sentimiento, la pasión. Entonces hay un tipo de cognitivismo, que no es todo él, pero un tipo de cognitivismo que se ha modelado principalmente por tendencias matemáticas, corrientes de la filosofía analítica del siglo XX, que todo hay que demostrarlo, todo hay que cuantificar. Y lo que no puede ser calitativa y cantitativamente calificado no sirve. Entonces, a algunos gobiernos les interesa más el mercado, les interesa más el sistema bursátil, le interesa más la especulación, que eso yo sé cuánto cada día entra en mi cuenta, y no le interesa la calidad de vida de la gente, la calidad de vida del pueblo, la calidad de vida de la ciudad. Entonces ahora el tema, como Brasil y América Latina, más del 80% de la población, y Europa está ahí, en el mismo camino, viven en centros urbanos, ahora se habla desde la ONU y otros organismos de investigación sobre ciudades saludables. No es solo un problema ecológico, es la idea de que el problema ecológico, la concentración de la población en determinados sectores, exige de los políticos, de los filósofos, de los profesores, de los estudiantes, una discusión profunda sobre qué significa una ciudad saludable. Entonces, ¿cuál es el resultado del yo pienso? Solipsismo, monismo, subjetivismo, monolingüismo, individualismo, porque si yo pienso, yo soy la medida de todas las cosas, decía la el pico de la pirámide. Ya vamos a algunos siglos de eso. Yo podría avanzar un poco aquí y darle un pitaco, como se dice, no sé si se dice en el castellano de aquí, a los kantianos. ¿Por qué? Yo tengo que actuar de modo tal que nunca uses, no sé, pero yo podría decir, bueno, si yo conozco, yo actúo de modo tal que mis intereses le sirven a los intereses de los otros también, pero mis intereses en primer lugar. Ahí. Bueno, no voy a adentrar en eso. Entonces, a la idea de la pragmática habermasiana y appeliana también es la idea del sujeto participante. Yo no expuso aquí, pero yo creo que hay la idea de un sujeto coautor, de la coautoría de todos nosotros.
Porque decir que simplemente todos nosotros, todas nosotras somos simplemente participantes es muy poco. Porque no somos actores y actores nosotros somos responsables para construir un tipo de ciudad saludable, de convivir saludable, pero también somos responsables por las consecuencias de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Entonces la idea de coautoría me da una idea de un sujeto mucho más comprometido. Y ahí hay dos formas, dos perspectivas. Primero, como observador, la filosofía de la conciencia, y ahí cito Habermas, que parte de Descartes, pasa por Kant y llega a Husserl, o por lo menos al primer Husserl, del cogito. Yo pienso, por tanto, conozco, por tanto, hago que me da la gana. Para decirlo como lo dicen los castellonenses de ahí de cerca de Valencia. Lo que me da la gana, o sea, lo que me interesa. Entonces, base en la teoría del conocimiento, en la subjetividad, la relación entre el sujeto, representador y sus representaciones de los hechos. Y aquí estaría, si uno quiere entrar en el primer Wittgenstein, de la fotografía, del mundo parado, nosotros tenemos una imagen de lo presente. Y ahí nos quedamos fijos en esta idea. Res cogito, res cogitans. Y en segundo lugar, el sujeto, según la perspectiva como participante. Punto de partida es un sujeto productor de mundos. Creamos mundos, creamos cosas para relacionar, creamos convivencia y también creamos discursos de odio, que es un poco hoy en día las dos, la bipolaridad entre posibilidades de una fundamentación de la moral que me lleve a condiciones de posibilidad de un convivir saludable, o entonces creamos las condiciones para que los discursos de odio sembren miedo, terror, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, el cognitivista, ¿cuál sería la reacción, por ejemplo, del cognitivista ante una frase de Habermas de 2020, cuando empieza la pandemia? Habermas dice, en esta crisis debemos actuar dentro del saber explícito de nuestro no saber. Si el cognitivista te dice, mira, yo sé, yo conozco, por tanto, si yo conozco, puedo decidir. Pero cuando estamos ante un conocimiento que no lo sabemos, ¿cómo reaccionamos? O una cosa se puede decir, nunca habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia, ni sobre la presión de actuar en medio a la inseguridad. Entonces, significa lo siguiente, que tanto el escepticista como el cognitivista está invitado a contribuir en la discusión. Y contribuir en la discusión significa presentar argumentos y escuchar también la contraargumentación. ¿Ok? Entonces, claro, uno podría decir así, desde el punto de vista filosófico, los argumentos del escepticista se quedan un poco más cortitos. ¿Sí? Todavía estamos en una presentación cortita aquí para debatirlo entre nosotros. De repente podemos avanzar, profundizar todavía más en el discurso. No es que Nietzsche lo tiene todo basura. Hay puntos importantes de Nietzsche. Exactamente la moral, pero en Nietzsche también hay la moral del camaleón, que o actúa conforme el interés del momento.
eso los políticos lo hacen, a ver, algunos políticos lo hacen bastante bien. Pero entonces hay que entender también cuál es el razonamiento del escepticista y la contraargumentación. Tampoco sacamos a la basura el cognitivista, el conocimiento. Porque, oye, si nosotros sabemos de una ley de la física que dos cuerpos no están al mismo tiempo, cuando vamos a la calle, cuando conducimos un coche, sabemos que nos vamos a traspasar el señal o la preferencial. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacerme daño a mí ni hacer daño al otro. Entonces, ante una cuestión de la física, hay también una cuestión moral de sobrevivir. Yo no quiero ser suicida y tampoco quiero que otro lo sea. Entonces, cuando vamos caminando por la calle, cuando vamos conduciendo un coche, una moto, una bici, cuando vamos en bus, hay una reciprocidad de expectativas entre nosotros, entre todos. Cuando salgo de casa, yo no llamo a todos los habitantes aquí de Concepción o de mi ciudad ahí y digo, mira, estoy saliendo de casa y vosotros a partir de este momento no os equivoquéis en nada. No. Esa expectativa de reciprocidad es mutua, no es subjetiva. Entonces, conocer las leyes de la física, las leyes del sistema viario, las leyes del sistema de andar de bici, todo, significa que hemos creado leyes a partir de la física, a partir del sistema de tranviario, a partir de una serie de otras necesidades. ¿Para qué? Para que las expectativas recíprocas entre todos y todas se efectiven. Y ahí que viene el punto de vista moral, que hace parte también del escepticista, porque el escepticista no se queda en casa solo, también va por la calle. También comparte de esta expectativa de reciprocidad entre todos y todos. Y así como el cognitivista también nos dice, mira, para irse a la calle hay que poner un piso y no hay que hacer un hueco donde cae un coche. Para estropearse todo y matar a alguien. Entonces, y también ahora con la pandemia, quer dizer, esta inseguridad que la pandemia nos ha dado a conocer que hay cosas que o cumplimos o vendrán otras pandemias. Entonces, la expectativa de reciprocidad no se trata simplemente de un hecho, de un fenómeno que ha sido la pandemia, pero la posibilidad de que ecológicamente, en el momento post-pandemia, tenemos que cumplir con determinadas expectativas ecológicas, medioambientales, de ciudades saludables, de un convivir saludable. ¿Por qué? Porque es lo que pasa a nosotros ahí ahora en Brasil. Ahora terminó la pandemia, viene la dengue, que es este mosquito que mata tanto cuanto la pandemia. Y si no tenemos agua tratada, si tenemos agua por la calle, si tenemos el agua de la cocina, de los baños que se van todos a los ríos, esos bichitos, esos mosquitos se crían al montón y ¿qué pasa? Vendrá otra pandemia igual o peor. Y que afecta a todas las clases sociales. No es solo los pobres. Entonces yo creo que hay elementos suficientes para entrar naquilo que seria entrar el giro lingüístico de Habermas, profundizarlo um pouco, e que tecnicamente se chama assim, passar da semântica tradicional ao estruturalismo à pragmática. Isso estaríamos também um pouco profundizar, eu creo que por el tiempo, ¿no, Rodrigo? Poderia avançar um pouco. Podría avanzar un poquitito. La sala no tenemos, acabo de consultar, no está usada la sala de lectores, tenemos, así que 2 minutos, va a depender del público de los estudiantes, pero sí, entonces es importante, yo creo que es importante entonces pasar, cuando hablamos del moral point of view,
nosotros tenemos que distinguir entre reglas y normas. El giro lingüístico es bastante fértil, hay sugerencias bastante buenas en la pragmática. ¿Por qué? Porque y aquí yo tengo una discusión muy dura con los del derecho. Si el derecho puede ser cosmopolita, puede ser universalizable o no. Porque dice más o menos cuál es el planteamiento de Habermas en su aspecto propositivo, de superar el déficit de fundamentación y proponer una moral, una pragmática universal, como dice Habermas. A pragmática transcendental, uno más duro y otro más revisable. La idea de que todos somos sujetos, somos coautores, participamos, consensuamos de que algún principio es válido para todos, lo asumimos y al tiempo vamos revisando. Entonces, el derecho tiene las que se llaman de cláusulas pétreas. Bueno, yo me voy por aquí. Creo que por aquí es mejor. A mí me da más seguridad. Primero, si hablamos de reglas y normas, hablamos de reglas y normas gramaticales. Cuando uno estudia idiomas, sabe que, por ejemplo, en portugués, en castellano, en otros idiomas latinos, hay un sujeto que habla y utiliza un verbo y hace referencia a algo, ¿no? En portugués nosotros decimos así, predicado, verbo y sustantivo. Es así, no sé si es exactamente así en castellano. Esa es una regla fundamental. Yo puedo utilizar la palabra exclamativa. Vete. Bueno, pero hay alguien que está hablando de esto. Y otro que es el sujeto que sufre la acción de lo que uno habla. Una frase en idioma latino vale, pero en alemán no vale. Porque en alemán hay momentos que el verbo, mitad del verbo está a la mitad de la frase y la otra mitad del verbo estará al final. Caramba, ahí se queda. O, por ejemplo, en alemán todos los sustantivos vienen con la letra mayúscula. Nosotros, si ponemos todos los sustantivos, todos así con letra mayúscula, quedaríamos locos, ¿no? Entonces, universalizar, y siempre es posible universalizar cuando se llama de reglas o normas. Por ejemplo, el sistema viario. Conducir siempre, yo creo que es más correcta por la izquierda, ¿no? Tengo que corregir eso. No va. En general, cuando miras, lo ves mejor de cuando estás aquí escribiendo, ¿no? Pero el sistema viario, nosotros decimos, se vas a Inglaterra, se vas a Japón, Australia, cambia todo. Y este cambio significa una fatalidad, ¿no? Hay que aprender, manejarse, conduciendo aquí o conduciendo por aquí. ¿No? Es eso. Costumbres, por ejemplo. Rituales de boda. Cuando miras películas, rituales de boda, hoy día por ahí, mi hijo, por ejemplo, está junto hace 10 años y no hay documento ninguno. Esas bodas que se hacen, irse a la iglesia, irse al notario, después no sé. Bueno, eso se mantiene, pero para mucha gente no le importa. En Valencia tenía una compañera, amiga mía, que hacía un doctorado sobre los gitanos, sobre las bodas de los gitanos. Y hay tradiciones de los gitanos sobre virgindad, esas cosas que son. Vale. Sobre entierros, así, unos lloran, los mexicanos hacen fiesta y se ríen. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener el cuidado de cómo entrar
en esta discusión argumentativa sobre la posibilidad de fundamentar el punto de vista moral. Claro, aquí viene un problema cultural e intercultural. También, por ejemplo, se puede universalizar una tradición, una cultura. Aquí yo digo a Ricardo, le pregunto a Ricardo, pero desde el punto de vista etnocéntrico hay problemas. No es por nada que hay un montón de gente por ahí que habla de neocolonialismo, de colonialismo, de postcolonialismo, de esa colonialidad de la filosofía, de la ciencia, etc. Hay un montón de gente, por ejemplo, que hoy día habla de que el sistema de medicina es un sistema de medicina alopático, y el sistema alopático rechaza todas las demás alternativas. Y si uno estudia el sistema de medicina, hay como que más de 30, casi 40 modelos de medicina, alopatía, homeopatía, acupuntura, y ahí vamos. Pero uno rechaza el otro, uno no quiere aprender del otro. Eso sería un problema. Entonces, aquí la idea de que P significa que todo y cualquier acto de habla se compone necesariamente de una oración principal, te prometo, te aseguro, te ordeno, y una oración de contenido proposicional. Yo afirmo que va a llover o está lloviendo. Yo afirmo que estoy hablando. Yo confieso que antes de venir aquí y empezar a exponer estaba temblando de miedo. Entonces yo puedo hacer referencia a un hecho del mundo físico, a un fenómeno del mundo físico, a un fenómeno que solamente yo lo siento, puedo decirlo, y fenómenos también de que si yo prometo que vengo, o si prometo que envío un libro, o el ejemplo más clásico, llega un alumno al profesor, le pide, profesor, yo hoy no tengo no tengo dinero para la comida, no tengo dinero para pagar el piso, o no sé qué, tú me prestas ahí o no. ¿Vale? Pero pasa una semana, pasa dos, pasa un mes, 2 meses, el profesor dice, mira chico, ¿y ahí? No, profesor, no te pedí prestado, te pedí como donación. No sé si ocurre, yo creo que... Pero tampoco es una sugerencia que debe... Es así, porque puede ser entre profesores también, entre compañeros, mira, lo que suele pasar a veces, ¿no? Entonces, a la idea de una promesa no hacer el otro de tonto, ¿no? Ahí viene el punto de vista moral. No hacer el otro de simples objetos que yo pueda manipular. Entonces, esa es la idea básica del punto de vista moral de la pragmática habermasiana. Entre un contenido y una promesa, significa instrumentalizar el otro, o un contenido, una promesa o una proposición, que significa considerar el otro como sujeto participante, activo. Y eso no depende de clase social, no depende de religión, no depende de color, de club deportivo, no depende de nada. Y ahí viene un punto importante, distinguir entre fundamentación y fundamentalismo. En ese punto yo soy más habermasiano cuando Habermas dice que el principio universal, el consenso, la idea es revisable. Me queda mejor que el punto de vista apeliano, donde el principio es trascendental y ahí
me suena un poco una idea, un poco de así, no revisado. Solo esto que tengo entre los dos por el momento, solo para que uno y otro de vosotros. Entonces, cuando yo digo, yo te estoy contando que en el viaje de ayer pasó algo extraño porque Ricardo me decía que el bus llegaba a las 7 y el bus llegó a las 5:30. Es un hecho y ahí nos quedamos sin saber qué hacer, ¿no? Te prometo que yo, mis sentimientos, te prometo que ahí está María y Pedro en el altar ante el cura, te prometo que, pero 2 años después, Pedro se encanta no más de María, pero de Juanita, y ahí se acabó. Bueno, pero te confieso, pero en el momento es eso que pasa. Ahí viene el aspecto que Habermas habla mucho, que viene de John Austin, de Strauss, el segundo Wittgenstein, que el lenguaje en movimiento. Va se construyendo. Y en contra los analíticos, el positivismo lógico, que el lenguaje es hermético, cerrado, y tú tienes simplemente aquel punto de vista y ya está. Es una discusión bastante larga e interesante. A mí me costó mucho entender esto. ¿Por qué? Porque en mi carrera de pregrado, nosotros no... Mira, eso estamos ahí a principios de los años 80. Nosotros, y ahí no se estudiaba filosofía analítica, no se estudiaba giro lingüístico, no se estudiaba esos autores. El posgrado, y siempre me encantó Habermas, porque Habermas ha sido ciencia y técnica como ideología, ha sido el texto de examen para ingresar en la maestría en Porto Alegre, en la PUC de Porto Alegre. Habían dado 5 textos distintos, y yo me he ido por el texto de ciencia y técnica como ideología, y ahí me presenté, y me gustó, y a partir de ahí avancé. Pero al avanzar, ya a proponer la idea de estudiar, seguir con Habermas, mira, ya hace un par de años, 20 y pico, 40 años, ¿no? No, ha sido en 89, 90, 2000, 30 pocos años. Me costó mucho a entrar en esta discusión de la filosofía analítica, desde Kripke, Husserl, primero Wittgenstein, pasar por el cambio del giro de vida. Eso a mí me costó mucho. Y todavía estoy en deuda y no voy a conseguir entenderlo todo. Pero me ayuda mucho a entender el movimiento del lingüista. El lenguaje no como simplemente presentación del mundo, eso es el primer Wittgenstein, una simple presentación, más el lenguaje como representación de sentido. Que ahí mezclamos el último Husserl, la fenomenología, con esos autores del segundo Wittgenstein, Strauss, John Austin, y ahí vamos. Pero eso daría para una carrera entera. Entonces, designa un estado del mundo objetivo, un aspecto descriptivo y expresivo. Ese aspecto descriptivo es la referencia al mundo social, y siempre significa, para Habermas, para la pragmática habermasiana de Appel, que hay siempre un sujeto que habla y hace referencia a través de una proposición a algo que se trata. Entonces, para terminar este cuadro aquí, el aspecto proposicional, verdad, el mundo objetivo. El aspecto ilusionario, rectitud o justicia, el ámbito social. No, para Habermas, todas las relaciones sociales entre sujetos demanda por justicia. Reconocer el otro como sujeto, no como individuo.
Entonces, sujeto participante para Habermas. Yo me atrevo a decir que todos los sujetos son sujetos coautores, responsables directa e indirectamente por construir, definir los principios y asumir las consecuencias de lo que hacemos o de lo que omitimos. ¿Ok? Y el campo expresivo es el mundo subjetivo. Si queréis volver otra vez a Foucault y otros más, pues se queda aquí, el micro, el mundo interior y ya está. Bueno, pero claro, decirlo es fácil, ahora irse, discutir todo esto. Entonces, los principios normativos, Habermas es un principialista, asumen un carácter universal, una fundamentación del ámbito moral con exigencias válidas para todos y todas. Entonces, no es solamente normativo o una normatividad como dice el derecho, porque el derecho es provincial y a veces es etnocéntrico. Por ejemplo, pero el principio de la vida, y aquí salgo de Habermas, voy a Duarte. Duarte dice, el principio de la vida es innegociable. No se puede negociar. No hay precio. No hay cuantificación monetaria ni cuantificación de otros aspectos. Por supuesto, ahí vamos a experiencias prácticas. En bioética, los 4 principios de bioética, uno es el principio de la justicia, que no se puede vender ni transformar partes del cuerpo o la sangre en comercio, no se puede. Entonces no es un país, no es Brasil, no es Chile, no es Estados Unidos. La mayoría de los países determinan que para cuando se trata de manipulación genética hay que estar en otro nivel y tratar como seres humanos, incluso los que están anencéfalos, los que están en otras situaciones que ya no pueden responder por sí mismos. Bueno, si vuelvo a Habermas, todos son sujetos participantes. Ahora pongo aquí, coautores. Y si vamos a otros autores, somos responsables incluso por las generaciones. A Jonas, por ejemplo. Si vamos a otros autores, somos responsables por ciudades saludables. Somos responsables por el ecosistema. Somos ¿qué? Y aquí estamos en este punto. Entonces yo creo que hay un aspecto de la teoría crítica, de la perspectiva habermasiana de identificar y reconstruir las condiciones universales del entendimiento entre todos. Lo que falta para Habermas es darle un poco más de sentido al campo ecológico. Entonces, Habermas es deudor de 2 o 3 cosas importantes. Sobre economía, nunca ha escrito nada. Y sobre cuestiones o medioambientales o ecológicas, que ha escrito casi nada. Habermas se interesa y su planteamiento, vuelvo aquí, a ese aspecto aquí, a la justicia, significa que todo el campo social hay que manejarse por la relación de justicia, que es un poco kantiano, nunca consideres el otro como objeto, siempre como, etcétera, etcétera. Entonces hay una reformulación, un poco un cambio, un poco por ahí. En otras palabras, presupuestos universales de la acción comunicativa, donde el lenguaje, y ahí viene el lingüista, lenguaje es el medio de comunicación. El lenguaje no es el fin, es el medio para que nosotros nos sentamos en discusiones, argumentamos unos con los otros, pero habrá un momento que la exigencia significa determinar lo que sea válido para todos, incluso para los de ser. Gracias. Gracias
2 veces, ya es la segunda vez que vengo aquí. Entonces, gracias por la primera y gracias por la segunda. Jovino, me imagino que alguien te va a hacer algún comentario, una pregunta, o podemos, ¿cierto? Si quien desea comentar, ahí. Felipe. Sí, profesor, gracias por la exposición. Yo quería pedir, básicamente, pensando que acá hay alumnos que por seguridad le va a interesar, le interesaría, que si usted pudiera explayarse sobre el problema de la falta de fundamentación de la razón, contra la cual además quiero responder. O sea, ¿cómo se origina esa falta de fundamentación de la razón? Bueno, hay dos cosas así. Primero, de que la filosofía se ha quedado demasiado trascendental y ese trascendentalismo se ha quedado tan metafísico que se ha alejado del mundo de la vida. El propio Heidegger o un tipo de trascendentalismo que también está en Descartes, de una metafísica, de un cogito que es pura metafísica, que piensa, pero que piensa a partir de una racionalidad no situada. Es tan universal que no se queda nada situado. Y al mismo tiempo la otra es de una racionalidad que se ha transformado simplemente en matemática, en comprobación empírica. Y hay toda una tradición inglesa, hay toda una tradición incluso norteamericana, europea, donde la filosofía, y Habermas lo dice así, la filosofía se ha transformado en, y ahí viene un poco de Husserl también, en matemática, en matematización, en cuantificación de la realidad. Entonces, la falta de fundamentación es una idea de buscar una fundamentación que no sea simplemente encima de la matemática o de una pura metafísica, pero una fundamentación que pueda responder a los contextos concretos de la vida de la gente. Una filosofía encarnada, una filosofía que responda a los problemas y busque también posibilidades de solucionar el problema. Entonces, en concreto, la primera generación de la teoría crítica, Adorno, Horkheimer, esta gente, hacen un análisis, y ahí viene tal vez junto los dos para un tercer punto, pero rápidamente así, viene los análisis, son bastante coherentes con la realidad, pero no son propositivos. Mientras una filosofía encarnada significa una filosofía que puede responder a los problemas y no simplemente diagnosticar el problema. Eso está bastante presente en los textos de Axel Honneth, que critica a Habermas, que ha sido alumno de Habermas, y ahí viene toda la idea del déficit de fundamentación. Entonces, la teoría crítica, la filosofía, gran parte o casi toda la filosofía analítica, de la parte de la fenomenología, hasta mismo de Husserl, él se queda, por ejemplo, Husserl cuando escribe La crisis de las ciencias europeas, él es bastante crítico a la filosofía, porque él dice claramente, la filosofía perdió el sentido, perdió el rumbo, ya no tiene más conexión con la realidad de la gente. Es un pensamiento que piensa, pero ahora en este libro ahí de Pensamiento Postmetafísico 2, Habermas habla mucho de un esencialismo simbólico. Por eso esta frase inicial que yo te colocaba aquí. Nosotros cuando hacemos filosofía no podemos sentarnos bajo un árbol o en la playa o en el campo y mirar el cielo como si por allá encontraríamos todo lo
que es verdad, lo que es justicia, lo que es sentimiento, todo. No, no. Filosofía hay que buscar. Entonces, principalmente con la primera, segunda y tercera generación de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, es la idea de que la crítica, simplemente como crítica, no consigue ser propositiva. Claro, usted puede decirme lo siguiente: cuando yo voy al médico, el médico me hace un diagnóstico, pero el diagnóstico también supone un pronóstico, una profilaxia, una alternativa pero no siempre consigues, no siempre se hace. Entonces, es una manera de exponer un punto de una filosofía radical, de una crítica radical a la sociedad, a partir del cual se identifican las patologías sociales, se identifica la idea de crisis, se identifica problemas del convivir que afectan a la sociedad, que afectan a la humanidad, que afectan al ecosistema, pero que hay que dar un paso más, de ser propositivo, de arriesgarlo. ¿Entiendes? Entonces, sin entrar en detalles, ¿no? Poner esta idea, yo entendería así, que el déficit de fundamentación no significa que no se hace crítica. Todos en filosofía hacemos crítica. Pero ni todos los autores apuntan hacia alternativas. Por ejemplo, la pregunta que me vino una vez el año pasado, de aquí de Chile, yo estaba en casa en Brasil y en una exposición seminario, ¿dónde Habermas si consigue concretar su punto de vista moral sobre justicia? Yo le digo, una es la democracia. Habermas tiene un modelo de democracia. Él tiene, la democracia en Habermas es la democracia procedimental, participativa, en contra de los liberales o algunos elementos. En Habermas hay 3 modelos de democracia: los republicanos, liberal y procedimental. Está en 2 libros: Practicidad y Validez y la inclusión del otro. Mejor es la inclusión del otro. Hay un capítulo sobre modelos de democracia. Entonces, al hacer su crítica, por ejemplo, tiene un libro que a mí me gusta, que ahora estamos en la era de los algoritmos. Y tiene un texto de 2011, 2000, si no me engano, La espiral de la tecnocracia, donde dice que 2 o 3 informáticos, 2 o 3 economistas, 2 o 3 políticos de profesión deciden sobre todo en la sociedad. Bueno, eso es una crítica fuerte, radical, porque somos números, tenemos un número de pasaporte, un DNI, y cuánto consumimos y cuánto podemos gastar por tarjeta, y el mercado sabe dónde estoy, dónde pasé la tarjeta la última vez, qué bus yo vine aquí, el horario que llegué aquí, lo sabe el sistema, lo sabe todo. Somos todos manejados por un sistema de algoritmos. Incluso cuando vamos por internet, ya buscamos un producto y a 2, 3, 4 días seguidos ya vienen las ofertas. Entonces, esta crítica, él va a proponer un modelo de democracia participativo y va a proponer un modelo de derecho, el derecho positivo, que sea diferente del ámbito moral, porque moral y derecho no son 2 cosas distintas. La moral se puede universalizar, pero el derecho es provincial. Pero el derecho no puede negar principios universales y tienes que arreglarlo, por ejemplo, a partir del principio de la vida, el principio de la universalidad de determinados derechos de las personas, o entonces se transforma el derecho en un comercio. Son las nuevas catedrales. Hay 2 nuevas catedrales hoy día. El cajero de los bancos, vamos todos los días, vamos mucho más que la iglesia,
y se vas ahí a un foro donde hay los jueces, hay gente entrando y saliendo de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, ¿no? Está todo arreglado por las dos catedrales fundamentales, que es el dinero, que no sea excluyente, pero que haga justicia. Pero claro, para Habermas el derecho es siempre el imperio de la ley. Entonces, como yo hablaba antes, de las expectativas recíprocas que nosotros tenemos. Cuando las expectativas no van bien, es posible que el derecho ayude e interfiera para solucionar una crisis, un crimen Y ahí viene Habermas y Kohlberg, el modelo convencional y postconvencional, los niveles, estadios de desarrollo moral. Que sería otro día, para otro momento. No lo sé si te responde exactamente un poco así, pero esa idea de que si la filosofía tiene problemas, o si a veces se dice que la filosofía está muriendo, está desapareciendo, yo creo que es un poco esta idea. Yo ya lo he dicho a Ricardo, que a veces nos falta una autorreflexión crítica de nosotros mismos. Tenemos miedo de hacer una autorreflexión de nosotros profesores, de estudiantes, de ver qué tipo de filosofía, y a veces navegamos por mares tan metafísicos y nos alejamos tanto del planeta y de la realidad que no cuaja, no entra en la piel de la gente y la cabeza, porque la filosofía que hacemos son quimeras, son suposiciones que a veces, pero claro, quizá eso también sea filosofía, pero eso no puede ser la única filosofía, un único modelo de hacer filosofía. Hay varias filosofías, y varias filosofías entre las cuales tenemos de todas esas teorías, que una teoría no se basta a sí misma, ni a de Habermas, vida pragmática universal, hay que añadirle otra y avanzar, para hacer una discusión profunda entre nosotros, profesores y estudiantes de filosofía, para ver cuáles son las buenas contribuciones que cada corriente, cada autor, cada línea de filosofía tiene a dar para la democracia, para las ciudades saludables, para el convivir amable entre la gente, para minimizar y acabar con los discursos de odio, con la discriminación, la reificación y instrumentalización de las cosas. Yo creo que estamos en un momento bastante bueno para introducir un paso más, no sé, ahora exageré, ¿vale? ¿Alguna pregunta, comentario? Parece ser que por ahora, yo te quiero dar las gracias, Jovino, por tu... Mira, yo te digo, sí, gracias 2 veces, 3, lo que quieras. Lo que quieras, porque la segunda vez que me dan esta oportunidad. Vendrán otros. Gracias. A ver. Muchas gracias por todo. Esto fue transmitido por YouTube, así que quedó. Después me pasan el link. Sí, yo te lo mandé a tu WhatsApp. Muchas gracias, Rolando.